La minería responsable puede ser una oportunidad para el desarrollo de los ecuatorianos, sobre todo de aquellas comunidades aisladas del país. ¿Es eso cierto? Lo conversaremos con alguien que ha vivido eso en carne propia. Bienvenidos a un capítulo más de Pulso Minero. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Dicen que los mineros somos súper apasionados, y lo somos. Somos apasionados, amamos esta industria, pero tal vez lo que más nos mueve, lo que más nos motiva, es la capacidad de esta industria de cambiar para bien la vida de personas como Anabel Salinas, que hoy nos acompaña, personas que saben tomar las oportunidades en sus manos y transforman su vida, la de sus familias y la de su comunidad. Anabel, me encanta tenerte aquí. Anabel Salinas es ianzacense, nació en la parroquia Los Encuentros, provincia de Zamora Chinchipe. Antes de entrar en el tema minería, Anabel, cuéntanos un poco dónde está tu parroquia, de qué vivían antes de la minería, cómo era la relación también con ser fronterizas con el Perú. Muchas gracias, María Eulalia. Estoy encantadísima de compartir este espacio y estos minutos contigo. Yo pues como buena zamorana y ecuatoriana, súper orgullosa de mis raíces. Zamora Chinchipe pues está ubicado al sur del Ecuador, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Somos frontera con la República del Perú y realmente es un territorio súper, súper rico, gente trabajadora, un ecosistema maravilloso y actualmente con una gran cantidad de recursos naturales que están representando y que están significando una oportunidad de desarrollo para todo un país y sobre todo para las comunidades alrededor de la operación minera. Eso es hoy, Anabel. Al ser una provincia limítrofe con el Perú, estar cerca de Paquilla, estar cerca del CENEPA, ¿qué historia viviste tú, tu familia, tus antepasados que ya estaban en esa zona? Bueno, María Eulalia, yo soy de los años 80, ¿no? Así es que cuando era bebé ya se hablaba del conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Y yo ya como adolescente en el año 95 pude experimentar el miedo, ese monstruo grande que a veces cuando tú lo ves en la tele es incomparable a cuando te toca vivir la realidad. Cuando te dicen que tu país está en guerra y cuando de la noche a la mañana llegan un montón de militares, se toman tu colegio, y te empiezan a dar los primeros ejercicios de cómo huir del enemigo, cómo te puedes cuidar en medio de una guerra y te dicen, porque ni siquiera full canales de televisión llegaban a mi comunidad en el año 95, más veíamos televisión peruana de señal abierta que señal ecuatoriana, así es que no habíamos estado enterados de que se había declarado la guerra. Y en el 95 pues llegaron los militares, ellos nos informaron que estábamos en guerra, nos dijeron que teníamos que irnos a nuestras casas y la consigna con la que nos fuimos es que nuestros padres tenían que hacer trincheras para precautelar la vida principalmente de mujeres y niños, porque los hombres tenían que sumarse a las fuerzas de la policía y del ejército para poder defender las fronteras. Eso es algo súper poderoso que resulta sencillo contarlo, pero muy duro vivirlo. Es algo súper poderoso, pero además es algo que la mayoría de ecuatorianos no hemos vivido en carne propia. Quienes ya tenemos algunas décadas, claro, también vimos en las noticias, sabíamos que teníamos un conflicto, pero de eso a vivirlo en la comunidad hay una gran diferencia. Nosotros vivíamos el conflicto a través de los titulares de prensa, a través de la televisión, pero no en carne propia, que obviamente habrá sido totalmente distinto. Sí, impensable, María Eulalia, que pasaste de estar con tu familia con energía eléctrica y teníamos prohibición de encender la energía eléctrica. Es muy típico que en las zonas rurales las casas estén cubiertas, sus techos sean de zinc y eso genera mucha reflectividad, brillo. Y todos tenían que ir a cortar vegetación para cubrir los techos, para tapar los puentes, todo lo que significa estructura metálica
había que cubrirlo para ser poco visibles al enemigo, para defenderte, para tomar turnos de guardia por la noche, para precautelar las carreteras, los puentes. Y era gente civil con mucho patriotismo, con mucho amor por el Ecuador, diciendo que estaban dispuestos a entregar su vida. ¿Y por qué empiezo esta entrevista por ese momento tan doloroso de la historia, el momento tan doloroso también para ti? Porque de alguna manera han sido recompensados. Esa misma zona, una zona que estuvo cerca de lo que llamaban la herida abierta, ese pedazo de frontera sin cerrar, pues una zona riquísima que años después se convierte en verdaderamente la plataforma de desarrollo para el país. Sí, en una oportunidad, ¿quién se hubiera imaginado que en ese mismo sitio donde hubo mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad en su momento por el conflicto internacional, años después alguien se hubiera interesado en hacer estudios geológicos y en descubrir un gran potencial minero, gran cantidad de recursos, pero sobre todo que hayan tomado la decisión de venir, invertir en nuestro país, de poner sus ojos en esta zona, en darnos la oportunidad a los ecuatorianos de aprender que la minería bien hecha es real, que la minería responsable sí existe. Y existe en el Ecuador, no es una utopía, no es una obra cinematográfica creada, inventada, es real. Y me enorgullece mucho ser parte de la construcción inclusive de ese camino, de esa historia de minería responsable. Yo desde niña siempre he convivido con el tema minero. La provincia de Zamora Chinchipe siempre ha sido minera, no de minería a gran escala, minería artesanal, que con el típico platón, la pequeña draga, el canalón que ponías ahí, que por gravimetría separas el oro del resto de material estéril, pero hasta ahí. Era impensable crear que podría haber innovación, minería tecnificada, minería con altos estándares de cuidado del ambiente. No sabíamos nada de esa historia y hoy lo estamos aprendiendo y lo estamos aprendiendo de gente grande, de gente que ama al mundo, que protege el planeta, que toma decisiones, que no le da oportunidad para elegir entre desarrollo y cuidado ambiental. Eso no es real, no tenemos que elegir entre las dos cosas. Sencillamente ambas cosas podemos tener y sencillamente tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas extraordinariamente bien. ¿Cómo tu comunidad ha cambiado? ¿Qué tenías antes que no tengas ahora? ¿Qué no tenías antes? ¿Qué tienes ahora? La parroquia Los Encuentros es de directa influencia de Fruta del Norte, la primera mina a gran escala del país, que estaba operada por Lundin Gold. Y justamente de esa zona viene Anabel. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué había antes? ¿Cómo era antes la vida? ¿Cómo es ahora? Bueno, una típica comunidad rural con muchas brechas, enormes brechas de desigualdad si comparábamos con otras ciudades grandes del mismo país de Ecuador. Mucha pobreza, trabajo informal, era los funcionarios públicos que tenían ese contrato formal, pero el resto todo circulaba en torno a la informalidad. La educación, los esfuerzos propios y naturales que realiza un Estado ecuatoriano, pero que nunca terminan siendo suficientes en cuanto a infraestructura, a calidad educativa, a cumplir la malla curricular, a aprender lenguas extranjeras, a preocuparte por el tema de las personas, del bienestar de las personas asociados a salud mental, infraestructura, que es natural, acceso a electricidad. La situación de la mujer, por ejemplo, antes de... Bueno, las mujeres, de hecho, en el tema minero, pues, eran la fuerza laboral estrictamente para las labores de cocina. Es más, en la visión del minero muy tradicional, pues una mujer era impensable que esté en contacto con la veta de la mina
o platoneando porque pues el oro se ahuyentaba. Eran los mitos naturales y culturales. Peor en una gerencia o una dirección. No, y peor liderando, estar en un sector estratégico como es el minero era impensable. Así es que en lo personal, para mí, haberme agarrado de la mano de la industria minera significa mucho en lo personal, en lo familiar, para mi país, para mis vecinos. De verdad hay tantas historias bonitas. ¿Cómo me hubiera imaginado yo en mi infancia que vería a gente de mi generación quizá operando dampers, equipo propio de la minería a gran escala, haber aprendido y haber formado a los primeros operadores mineros del Ecuador? Eso no es cualquier cosa, eso no le sucede a todo mundo todos los días. Y lo que pasó con mi gente, con mis vecinos, eso te hace sentir ese corazón lleno de satisfacción porque la decisión que en algún momento tuvieron que tomar mi padre, las autoridades de ese entonces, cuando era una lucha muy fuerte, en el año 2006, 2004, que fue la lucha fuerte de las opiniones diferentes que decían no a la minería es sinónimo de muerte, la minería es sinónimo de contaminación, ustedes no van a ver nada de verde, se va a quedar un desierto, va a haber hambre, la minería es pan para hoy, hambre para mañana. Todo eso te genera mucho miedo, te genera incertidumbre, te genera una impotencia de saber, ¿es tan cruel el sector minero? Pero a la vez como que había esa pequeña luz de esperanza y digo también mucha sabiduría de la gente que dijo, ok, no sabemos de minería industrial, pero alguien nos tiene que contar y tenemos que permitirnos escuchar de qué se trata esta industria. Ahí yo quiero detenerme un momento, porque a veces en la vida las oportunidades no llegan dos veces. A veces en la vida llega una oportunidad y si alguien la toma con las manos, pues puede hacer florecer un montón de cosas. Y en este caso fue una comunidad, súper interesante lo que tú dices, Anabel, había incertidumbre. Nunca se había hecho minería industrial en el país, mucho menos en los encuentros. En los encuentros, ¿no? Pero qué importante es informarse antes de tomar una decisión. No escuchar el rumor, no dar paso al miedo infundado, sino tomar decisiones informadas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se involucraron para conocer, para saber, para informarse? Y finalmente, ¿cómo esto devino en una aceptación por parte de la comunidad? Yo recuerdo un acontecimiento que marcó el antes y el después, creo, de los encuentros. Mi padre siempre estuvo vinculado a la docencia y él era el que más me hablaba. Dicen que hay una empresa extranjera que quieren hacer investigación geológica, que hay mucho oro, puede haber plata, pero hay muchas ONGs que en cambio están haciendo una lucha fuerte, que no hay que permitir ingresar, no hay que permitirles participar en procesos de socialización, de información, porque te venden cuento y te venden... Y él como así, mientras comíamos, él platicaba de este tema, ¿no? Y me acuerdo tan claro que dice, ¿y tú qué piensas como joven de esto? Le digo, yo lo único que sé es que siempre ha habido minería. Técnicamente no sé qué signifique lo que ahora hemos visto multiplicado, yo no sé, por 100, por 1000, por 1.000.000, pero también sé que todos los sectores, todas las personas, no las puedes homogenizar y no puedes satanizar algo porque has vivido una mala experiencia. Entonces mi papá dice, ¿sabes que va a haber una asamblea? Y nos invitaron porque, él como era rector y todo, entonces dice las autoridades y todo, y vamos a ir a esa asamblea. Pero también ya llegaron los otros a decir que no asistamos a esa asamblea y que vayamos a otra asamblea. Es la contrapropuesta, ¿no? Y convergieron en el mismo espacio. Hoy por hoy la comunidad tiene como 4.100 habitantes. En esos años, mucho menos. En esa asamblea, ese día mi comunidad se llenó de gente. La mayoría desconocidos, no vivían ahí. Probablemente no conocían las brechas, no entendían nuestras expectativas. Todo el mundo era de fuera y todo el mundo amando más a mi parroquia
que la propia gente que vivíamos de ahí. Todo el mundo decía querer lo mejor para nosotros. Perdón, tal vez fueron movilizados por estas ONGs. Efectivamente, era gente movilizada, gente haciendo mucho ruido, gente gritando, gente ni siquiera teniendo la capacidad de sentarte, escuchar, hablar, dialogar, que para mí esa es la herramienta que nadie en la vida debería permitirse que alguien le bloquee. El diálogo es lo mejor que tenemos los seres humanos y no puede ser que nos pongamos una barrera o un muro y estemos dispuestos a no opinar, a no preguntar, a no informarnos. De verdad, ahí estamos condenándonos a quedarnos estancados porque no vamos a poder crecer. Y en esa asamblea faltaba la casita comunal, el espacio chiquito, habían como 800 personas, María Eulalia. En mi comunidad hoy en día, en el centro urbano, vivimos como 1.500 personas. Entonces, 800 personas en esos años, todos de fuera con letreros, no a la minería, pan para hoy, hambre para mañana. Nunca se me olvidan estas frases típicas, mucho grito, mucho odio, mucho insulto. Y veía que la gente de la comunidad no podía entrar a donde estaba el micrófono. Y mi papá, junto a otros líderes de la comunidad, el presidente de ese entonces de la Junta Parroquial, de verdad, tenían que ir abriendo paso. Perdón, pero yo soy el que vivo aquí, yo quiero opinar y yo quiero escuchar. Y se tenían que pelear con la gente para pedir la oportunidad en su tierra, en su casa, pidiéndole permiso a gente que no vivía ahí. Para opinar sobre algo que iba a suceder ahí. Algo que iba a suceder ahí. Y yo valoro mucho esa valentía, porque cualquier ser humano probablemente dice, aquí hay mucho conflicto, mejor me voy. Es más fácil dar la espalda a algo y no enfrentar algo que era importante. Y yo valoro mucho, creo que Dios estuvo en ese momento con esas personas que lucharon para tomar el micrófono, para decir, discúlpennos, señores, nadie nos va a venir a dar tomando una decisión. Somos adultos, somos inteligentes, necesitamos informarnos y veremos en qué terminamos dentro de esta historia. Ese creo que fue el clic del antes y el después de mi comunidad. Años después, no sé cuántos, quizás 15 años después, 20. Danos un pantallazo de qué pasa en tu comunidad, cifras, realidades. Bueno, pues ahora Los Encuentros es una comunidad rural, pero creo que los progresos que se están registrando, progresivos, paulatinos, pero son consistentes. Y son consistentes, sobre todo a mí me enamora mucho saber la forma como piensa, cómo analiza las cosas las personas que vivimos ahí. El chip nos ha cambiado totalmente. Somos conscientes de que la plataforma que nos está sirviendo para desarrollarnos en infraestructura, en salud, en educación, en transferencia de conocimientos de cómo se maneja este negocio de la industria minera, es gracias a ese oro, gracias a esa plata, que es un recurso no renovable. Pero lo bonito que tenemos en el territorio es que siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Y no a dialogar de cualquier manera, a dialogar con un modelo instaurado, en donde la empresa minera como tal, Lundin Gold, no es el centro de atención. Lo realmente importante alrededor de Fruta del Norte es el territorio. Y alrededor de ese territorio existimos varios actores, los ciudadanos que vivimos ahí, las distintas instituciones competentes, las empresas privadas, los emprendimientos que están surgiendo alrededor de Fruta del Norte. Todos estamos dispuestos a conversar. ¿Y conversamos sobre qué? Sobre temores, sobre expectativas, sobre oportunidades, sobre cómo soñamos seguir construyendo el desarrollo de ese territorio. ¿Qué es lo que podemos priorizar? Y es decir, ese crecimiento que hoy en día se ve en los encuentros, en infraestructura, en más vías asfaltadas, en escuelas totalmente equipadas, en insertar a aliados para que puedan ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en niños, niñas, adolescentes, en tener la capacidad de poder tener un programa súper potente que está salvando la vida de seres humanos porque se trata del programa de salud mental, que te da una opción de que los niños, niñas, adolescentes, los adultos, los ancianos, tengan alguien que te escucha, alguien especializado.
En principio esto era paradójico porque teníamos mucho miedo de que la gente diga, bueno, ¿y que creen que estamos locos, que me traen aquí un programa de salud mental? Y mentira, María Eulalia, es un programa tan amado por el territorio, tan querido, porque literalmente... Y que está transformando además. Sí, detrás de las estadísticas hay testimonios de que te hablan, alguien no se quitó la vida por un programa como ese. Alguien abandonó algún vicio, alguna Exacto. adicción por un programa como o logra ese. reestructurar su familia porque logra realmente entender sus emociones, sus pensamientos y aprende a gestionar eso que es humano, que es natural y logra seguir en esa estructura familiar. Eso no tiene precio, María Eulalia. O sea, significa simplemente la felicidad de un ser humano que yo como creyente sé que Dios me trajo con un propósito y no me trajo con el propósito de ser infeliz, sino de ser completamente feliz y de apoyar a ser feliz alrededor a los demás seres humanos. Me da la sensación de que esta entrevista me va a quedar chiquitita, porque estamos casi sobre el tiempo. Anabel, los números hablan por sí solos. La parroquia Los Encuentros es parte del cantón Yantzaza, uno de los 2 cantones, dentro de los 221 cantones que tiene el país, con los mejores sueldos promedio. Es parte también de la provincia de Zamora Chinchipe, la única que ha podido decrecer la pobreza de las 24 provincias del país. Y quienes hemos tenido la gran oportunidad de ir a las comunidades de influencia de la minería responsable, vemos cosas que nos parecen increíbles, Anabel. Por ejemplo, que en una zona rural, una parroquia rural antes olvidada y hoy un ejemplo de desarrollo como es la parroquia de Los Encuentros, hay chicos que no solamente que van a la universidad, que se gradúan de la universidad, sino que además regresan, porque en su pueblo hay oportunidades, porque pueden emprender y funcionan las cosas. Eso es lo que en realidad necesitamos en todo el Ecuador. Sí, mira, nosotros hemos podido desarrollar, bueno, yo sé que esto en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en las ciudades grandes puede resultar, bueno, ¿y qué es de novedoso? Es de novedoso porque era impensable que un chico del área rural o una chica del área rural acceda a la educación superior. A través de los programas, a través de ese recurso natural que está en el subsuelo y que lo extraemos, se puede convertir en proyectos de alto impacto como el programa de acceso a la educación superior. Preparamos a los chicos de tercero de bachillerato, alrededor de 700 hombres y mujeres se han preparado en este programa, de esos 500 han accedido a la educación superior. Están en universidades de todo el Ecuador, de una parroquia muy pequeñita. 4,000 habitantes y tú dirás, ok, 500 se fueron a estudiarse en la educación superior, 100 ya están como graduados y empiezan a volver al territorio como el médico veterinario, el ingeniero civil, el psicólogo clínico, la médico, un montón de profesiones, no todos pensando en vincularse a la industria minera, vienen y se montan su propio negocio y son los que generan empleabilidad. Porque hay dinamismo en la economía. Exacto, y cuando tú ves esas historias, María Eulalia, tú dices, valió la pena. Porque lo único que necesitan las personas en el universo es una oportunidad. Así es. Y cuando esa oportunidad, una empresa, es capaz de acercarle a un ser humano, de verdad es sin precedente el impacto. Esa persona muchas de las veces es el primer graduado que rompió esa cadena de que era impensable que en esa familia exista alguien con mejores conocimientos, con mejores competencias para enfrentar la vida misma. O romper el círculo de la pobreza. Exacto, y son el primer graduado de su familia. Tú no te imaginas las caras de felicidad de ellos. Y encima, en poco tiempo dicen, sí, y bueno, como aquí hay mucho dinamismo económico, el estilo de vida de la gente empieza a cambiar y resulta que me monto mi negocio y el negocio le va bien y él empieza a generar empleo y la forma de hablar y de pensar de esa gente es muy diferente. Entonces, esas cosas son reales, esas cosas existen. Maravilloso. Anabel, estamos llegando al final de esta interesante y apasionante conversación, pero no quiero dejar de preguntarte algo.
¿Qué consejo le darías tú a esas comunidades que todavía no definen si quieren o no quieren minería, que teniendo potencial geológico empiezan a oír un montón de ruido, un montón de rumores y que finalmente tienen miedo? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que es legítimo tener miedos, es legítimo tener temores, pero lo que no se deben permitir es quedarse estancados en ese rincón del mito, del miedo, del temor, de la buena intención, pero de no accionar cosas. Realmente para construir el progreso, el bienestar, se necesita acciones concretas y acciones muy simples, como la de darse la oportunidad de escuchar historias completas. Porque yo sé también en este momento, María Eulalia, Zamora Chinchipe, en muchos de los medios de comunicación se publican los bombardeos, pero eso no tiene nada que ver con minería formal, con minería responsable, a los frentes de minería ilegal, informal, ¿ok? Esa es otra cara de la moneda y muchas de las veces nos quedamos con esa imagen y nos limitamos y nos encapsulamos y no queremos escuchar la otra cara de la moneda, no queremos entender, no queremos ver, cuando en realidad hay una historia mucho más amplia, mucho más completa. Yo sé que como industria minera hemos heredado muchos mitos, muchas exageraciones que no corresponden con la realidad. La minería responsable es real. Y ver ejemplos de minería responsable ya no hace falta irte fuera del Ecuador, lo podemos encontrar en el Ecuador. Yo los invito a que visiten mi provincia, a que visiten mi parroquia, a que visiten mi cantón, a que revisemos información de qué está haciendo Lundin Gold en el Ecuador, que es la empresa canadiense que está desarrollando la primera mina de oro subterránea que tiene este país. De verdad es una responsabilidad enorme. Sabemos que en la medida en que nos esforcemos vamos a dejar un legado importante para otros territorios. Sueño, María Eulalia, como ecuatoriana, que más frutas del norte se puedan dar en otras partes del Ecuador. Lo necesitamos. Y no crean el cuento de que sí, son empresas extranjeras, todos se lo llevan, nada dejan. No es verdad. Yo soy el resultado de haberme agarrado de la mano de la industria minera. He podido crecer en conocimientos, he podido ampliar mi mirada, pero también le he podido hacer honor a la tierra que me vio nacer y que me sigue acogiendo junto a mi familia. Esta no es una conversación entre mineras, esta es una conversación entre ecuatorianas. Y yo comparto ese sueño contigo. Ojalá este país tenga muchas frutas del norte. Ojalá este país que ha sido bendecido en el subsuelo decida que esa sea la manera que tengamos para desarrollarnos. Yo quiero agradecerte muchísimo, Anabel. Espero que nos visites pronto. Hay muchísimo que hablar al respecto, pero no quiero despedirme sin antes felicitarte a ti, a tu comunidad, que tuvieron la entereza, tuvieron la inteligencia de averiguar. No nos dejemos llevar por pensamientos mágicos, no nos dejemos llevar por miedo. Actuemos en base a evidencia, decidamos en base a información. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ti. Gracias, María Eulalia.